Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Abraham Lara Pérez y vamos a continuar en nuestra serie Derechos Humanos para Todos. El día de hoy vamos a hablar de una figura muy importante asociada al concepto de derechos humanos. Esta figura se refiere al ombudsman. Vamos a ver su significado. Esta palabra es de origen sueco y se ha asociado o traducido como defensor del pueblo. Se instaura por primera vez en el año de 1713, cuando el rey Carlos XII emitió un decreto para controlar durante su ausencia a los funcionarios del gobierno sueco. Creó esta institución y se le llamó Ombudsman Superior, ¿verdad? Vean aquí la relevancia de esta figura, Ombudsman. Está creada para suplir la ausencia de un monarca y vigilar el buen funcionamiento de un gobierno. ¿Esto qué implica? Que estaba representando a un monarca y que como tal podía sancionar la actuación de los funcionarios de este monarca, de este gobierno. En ese sentido, a la figura del ombudsman se le asocia con el concepto de defensor del pueblo o defensor de los derechos humanos. Pero aquí tenemos un error muy grande, al menos aquí en nuestro país, México. Aquí en nuestro país tenemos a una institución que se le conoce como Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyo titular es el presidente de dicha comisión. A este presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le ha querido asociar con el concepto ombudsman. Nada más incorrecto, nada más incorrecto, lo repito. ¿Por qué? Porque no se le asocia y no tiene ninguna relación con el concepto sueco. ¿Por qué? El ombudsman sueco evitaba que se violaran los derechos de los ciudadanos y conminaba a las autoridades a respetar esos derechos y a reparar esta violación de derechos. Y en cambio, aquí en México, nuestro organismo defensor de los derechos humanos, que se llama Comisión Nacional de Derechos Humanos, emite resoluciones no vinculatorias en contra de autoridades que violan derechos humanos de las personas en este país. Explico esto. El artículo de nuestra Constitución, número 102, apartado B, esta es nuestra Constitución, establece que las resoluciones que dicte la Comisión Nacional de Derechos Humanos no son vinculatorias para las autoridades, es decir, no son obligatorias. La palabra vinculatoria se asocia al concepto obligatoriedad, es decir, que aquella autoridad que viola un derecho humano no está obligada a resarcirlo, no está obligada a dejar de violarlo, no está obligada a cumplir los derechos humanos que está en nuestra Constitución. Es así que en el artículo 102, apartado B, en su segundo párrafo, establece de manera textual, dice: la autoridad de derechos humanos formulará recomendaciones públicas no vinculatorias. ¿Ven? Por ese motivo, la autoridad que vulnera derechos humanos no cumple los derechos de los ciudadanos. Es decir, no está obligada por la propia Constitución. En ese sentido, para que realmente tengamos un ombudsman, es decir,
un organismo defensor y protector de los derechos humanos, tendremos que modificar nuestra Constitución y quitarle la palabra no. En ese sentido, diría nuestro texto constitucional, emitirán recomendaciones vinculatorias, es decir, obligatorias, para que esta autoridad pública de carácter federal y en su caso de carácter estatal, cuando se trate de organismos estatales, tendrán que resarcir al ciudadano o a la persona del cual se hayan vulnerado sus derechos humanos. En ese sentido, nuestra Constitución va atrasada casi 3 siglos al concepto ombudsman de origen sueco, ya que después de 3 siglos o más, aún no se puede obligar a estas autoridades a resarcir los derechos humanos que han violado a las personas. Vean cómo el motivo por el cual yo establezco que a nuestro organismo defensor de derechos humanos y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se les puede dar el calificativo de ombudsman, porque sus recomendaciones no son obligatorias. Luego entonces, la autoridad pública no cumple y no resarce el daño que ha causado. Por tal motivo, al día de hoy vamos a entender y a razonar por qué hay tantas violaciones a los derechos humanos y no son resarcidos nuestros ciudadanos, nuestros habitantes, dado que la propia Constitución no dota de obligatoriedad estas recomendaciones que hace nuestro organismo protector o defensor, entre comillas, de los derechos humanos.